Este es el último conversatorio que nos queda, el último tema, pero no por eso menos interesante. Todo lo contrario, un tema muy importante de tratar, porque vamos a escuchar intercambios de experiencias sobre infraestructura y políticas verdes. Gracias, Martina. Sí, algo muy importante. Mientras le ponen ahí el micrófono a los panelistas, yo les cuento que después de este último conversatorio los vamos a esperar ahí afuera con un cóctel para que también puedan amenizar, pero eso va a ser después del último conversatorio, cuando ya después despidamos el seminario para así poder aprovechar toda esta experiencia. No tenemos muchas ocasiones de escucharlo a todos juntos, así es que hay que aprovechar. Y además Martina, que está en todas las esferas ahí, domina todos los temas, así es que ha podido ir linkeando muy bien cada una de las ponencias y cada una de las presentaciones y lo que traen nuestros panelistas. Así es que vamos a pasar lista. Está Patricia Ortega, Sonia Reyes, Seremi de Medio Ambiente. Eso, ahí está. Es un mic más porque Martina ya tiene su micrófono ahí de mano. Bueno. Partamos, si ya tiene el mic. Sí, tengo acá. Ahí pueden ir, ya, por mientras pueden ir ocupando esos dos. Gracias. Bueno, hoy día me toca moderar hartos paneles. Este último espacio de conversación para nosotros es particularmente muy importante. Por supuesto, antes que todo, agradecer al director del Parque Metropolitano por recibirnos y acogernos durante el día. Paseamos en teleférico, caminamos por varias partes y los colegas de región también pudieron conocer la infraestructura que está muy asociado al debate que tenemos hoy. Nos acompaña Patricia Ortega, coordinadora nacional de Sectra, con quien también tenemos harto espacio de trabajo y colaboración, y Sonia Reyes, que es la secretaria regional ministerial de Medio Ambiente de la región metropolitana, en este conversatorio que se llama Infraestructura y Políticas Verdes. Como les contaba en la mañana, la relevancia de este debate está asociado a cómo en el alero de la creación de las áreas metropolitanas pensamos el territorio más bien urbano desde una perspectiva diferente de la inversión pública y privada. En la mañana el colega Alex Ruiz nos adelantaba que uno de los proyectos más grandes que estamos pensando tiene que ver con la reconversión de un ex vertedero, un ex relleno sanitario más bien, no vertedero, que la idea es convertirlo inspirado en las experiencias en países como Colombia, en Medellín, en un parque urbano que le cambie la cara a la ciudad. Entonces, bueno, este panel no va a contar con una charla magistral, más bien van a exponer nuestros panelistas y la idea es poder debatir sobre las estrategias y políticas que permitan integrar la infraestructura verde en el desarrollo urbano, abordando los desafíos actuales y futuros para garantizar la sostenibilidad en las áreas metropolitanas. Nos gustaría identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas, oportunidades de colaboración. No es menor que estén los tres en este espacio porque también quisiéramos hablar de la colaboración interinstitucional. Ya hablábamos antes de la gobernanza internivel, pero siempre con el foco en fortalecer la resiliencia ambiental y mejorar la calidad de vida en nuestros territorios. Si quieren, o propongo más bien que partamos por el director y hacemos una ronda de intervenciones y luego podemos hacer una segunda ronda de réplica y cierre. Bueno, saludarlos a todos y qué bueno que finalmente este tipo de instancias
se den en el Parque Metropolitano y también en la red de nuestro parque de parques urbanos que tenemos acá en la región. Aclarar que yo vengo en representación del director, yo soy José Santamaría, yo soy el encargado de la sección de parque urbano. Bueno, como no sé si todos saben, el Parque Metropolitano de Santiago, o Parque Met, como lo conocen mucho, es, bueno, uno de los parques más grandes a nivel de Latinoamérica. Nosotros tenemos en conservación y en mantención alrededor de 700 hectáreas acá en el parque, y además mantenemos y conservamos 21 parques en 14 comunas de la región. De hecho, venimos hace poquito a contarles la primicia. Estábamos inaugurando el Parque Brasil en la comuna de La Granja, en conjunto con el presidente. Entonces, de cierta manera, estamos sumando un nuevo parque urbano, ciertamente el 21 a uso público dentro de la región. Y lo importante, un poco a la discusión que venía a plantear Martina, si no me equivoco, es cómo un poco podemos hacer las acciones conjuntas aquí pensando desde el momento de que diseñamos estos espacios al momento de que los conservamos. De cierta manera, a nosotros nos toca el último paso, porque nosotros somos un servicio que está asociado al Ministerio de Vivienda, y hace algunos años salió la Política Nacional de Parque Urbano, el 2018, y de ahí se han ido hecho ciertas bajadas a esta como gran hoja de ruta que estamos haciendo. Entonces, es muy importante ver cómo vamos teniendo estos temas, principalmente cómo vamos cambiando la forma también de mantener los parques con nuevas iniciativas que estén basadas en la naturaleza, viendo cuáles son las buenas prácticas de otros lados a nivel de Latinoamérica y el mundo, y también cómo nos podemos ir como, haciendo esto como multisectorialmente. Tenemos que entender que un parque, cuando se construye un parque, estamos construyendo ciudad. Entonces, en esos momentos es muy importante cómo está conectado el parque, cómo llegan finalmente los usuarios, y de cierta manera, que, como decía en un inicio, que nos alegra mucho, que los parques sean plataformas también para los ciudadanos, que finalmente tanto actividades recreativas, deportivas, sean en nuestros parques, pero también sean espacios para las personas cuidadoras, que sean espacios que sean creados con enfoques de género. Entonces, es importante de cómo esta multisectorialidad se van creando los nuevos espacios, pero también hay que pensar que, por ejemplo, acá nosotros estamos muy cercanos a cumplir 107 años del Parque Metropolitano ahora durante este mes. Y también el programa de parque urbano lleva 30 años en el Ministerio de Vivienda. Entonces tenemos que ir viendo, yo creo que el desafío principalmente es cómo nos vamos acomodando se podría decir, al cambio climático, a los temas de seguridad, porque de cierta manera nos pasa mucho que en los parques que tenemos alrededor de Santiago, principalmente del área metropolitana, que son principalmente en zonas muy vulnerables, la gran mayoría está en el sector poniente de la capital. Si las comunidades no se van empoderando y van conociendo estos espacios y van usándolos, y también un poco también es la misión de nuestro servicio, que de ser cierto referente en temas de conservación, educación ambiental, y hacer llegar esos temas a la comunidad a través de nuestros parques y a través de la activación. ¿Se escucha? Le voy a dar la palabra ahora a Patricia. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por estas presentaciones que desde ayer hasta hoy hemos tocado distintos temas
muy interesantes. Y gracias por el lugar, por estar aquí en este lugar maravilloso, poder haber hecho este paseo que hicimos al mirador. La verdad es que es algo distinto, es algo que nos saca del día a día, pero también es necesario para conocernos y para también hacer una interacción que, como tú decías, es muy importante en términos de poder tener esta relación intersectorial tan necesaria, por ejemplo, para este tipo de proyectos. Desde el punto de vista de la movilidad, que es lo que yo vengo a hablar porque vengo del Ministerio de Transporte, es muy importante, es muy necesario empezar a hablar de proyectos integrales. Ya no estamos hablando solo de una ciclovía, solo de una conexión, estamos hablando de planes de movilidad sustentable que necesitamos tener en nuestras ciudades. Y en ese sentido, estos planes no están hechos solamente para la movilidad, también tienen que estar hechos para estar, para interconectar, para dar accesibilidad a las personas. Y en ese sentido el Ministerio ha hecho un esfuerzo bastante grande y estamos haciendo estos planes de movilidad a lo largo de todo el territorio. Tenemos planes, por ejemplo, desde un plan de ciclovías en Arica hasta un plan de movilidad sustentable en Puerto Williams. Próximamente durante este año vamos a licitar el primer estudio de movilidad sustentable en Rapa Nui. Por lo tanto, ahí hay esfuerzos que es necesario que veamos los proyectos no solamente desde el punto de vista del transporte y la movilidad, sino también desde las personas. Y ahí lo que nosotros queremos lograr con esos estudios son proyectos que, por ejemplo, sean capaces de tener infraestructura verde, que sean capaces de conectar distintos lugares. Cuando hablamos de parques, cuando hablamos de plazas, cuando hablamos de espacios urbanos, la idea es que nuestros proyectos sean capaces de unir esos lugares y de unir de una forma que sea amigable, que sea sustentable con el medio ambiente, que cumpla otras funciones también. Si tenemos un proyecto integral que contempla amplios espacios para la peatonabilidad, por ejemplo, si contempla espacios para ciclos, si contempla espacios para transporte público, esto también tiene que ir de la mano con espacios que sean sombríos en verano, por ejemplo, para las olas de calor, que tengan buenos drenajes en invierno, para las inundaciones que son lamentablemente cada vez más frecuentes. Entonces necesitamos que nuestros proyectos consideren esto y eso es lo que estamos nosotros impulsando desde el Ministerio y para eso también necesitamos la ayuda de los otros servicios, también necesitamos la ayuda de los gobiernos territoriales. No es fácil ir a una municipalidad y decir nosotros tenemos un proyecto acá de movilidad sustentable, pero para eso necesitamos sacar los estacionamientos de esta calle o disminuir las pistas para autos. Necesitamos que las personas entiendan el por qué lo estamos haciendo, que estén de acuerdo, que participen en los proyectos y el apoyo municipal para eso es fundamental y los gobiernos regionales también. No podemos nosotros ni siquiera estamos hablando de Santiago, porque nosotros tenemos oficinas en todas las regiones, trabajamos directamente, pero de todas formas el Ministerio, que es un organismo sectorial, no puede llegar a la región simplemente a poner encima sus proyectos, sino que tenemos que trabajarlos en conjunto para poder realmente descentralizar y lograr el objetivo de la movilidad sustentable. Nosotros en este momento, importante también decirlo, estamos haciendo el plan sectorial de mitigación y adaptación y las medidas de infraestructura verde son fundamentales. Por una parte, la mitigación que podamos producir con la arborización, pero también desde el punto de vista de la adaptación. Como les decía, las olas de calor, las inundaciones, todo eso requiere que nuestra infraestructura de movilidad sea distinta a lo que hemos hecho hasta el momento, sea mucho más integral y para eso necesitamos el apoyo de las otras instituciones y también de la comunidad. Muchas gracias, Patricia. Y ahora el turno de nuestra Seremi, para que también podamos abordar el rol de las políticas medioambientales en el contexto metropolitano, porque hoy es un desafío grande en materia de sustentabilidad en los espacios que son más habitados en nuestro territorio.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, también por la conversación, digamos, intersectorial, que me encantan esos espacios porque en verdad uno puede poner como los distintos puntos de vista y también favorecer lo que mencionaba recién Patricia en relación al trabajo coordinado y colaborativo. Respecto de la infraestructura verde, quisiera primero hacer referencia a la definición, porque creo que también hay un poco una indefinición cuando hablamos de en qué consiste. Y el concepto de infraestructura verde fue acuñado ya en digamos, los 80, no es tan antiguo. Pues hay las primeras publicaciones en los años 60 en Estados Unidos y luego en los 80 ya en Europa. Y la infraestructura verde se concibe como una red integrada de todos los espacios que contienen vegetación o elementos naturales dentro de la ciudad. En los años 60 esta red integrada incluía, la visión era todas las calles arboladas, los parques, los esteros, las quebradas que tenían vegetación, los jardines de las viviendas, incluso las tierras cultivadas que pueden haber dentro o en la periferia de una ciudad. Y si uno imagina la ciudad así como mirándola en un mapa, como uno la ve en estas imágenes satelitales, todos esos manchones verdes de espacios naturales o seminaturales constituyen esa red que es la infraestructura verde. Lo que se agregó más adelante y sobre todo decididamente en los 2000 es los espacios artificiales, como los techos verdes y los muros verdes, como una infraestructura verde de pequeña escala. Y el arbolado urbano siempre jugó un rol porque también es como una red bastante conectada si uno mira las ciudades así desde el follaje. Entonces, una cosa son los parques urbanos, hay una red de parques en Santiago extremadamente valiosa, las plazas, que son esos espacios más pequeños, menos de 1 hectárea, que están pueden ser de hasta 500 metros cuadrados, o sea, son muy pequeñas en Santiago y en todas las regiones, porque, por ejemplo, en las poblaciones de vivienda social, el diseño y la disposición es bien semejante en todo el país. Entonces, estos son elementos, son componentes de la infraestructura verde, pero no constituyen esa infraestructura. Hay un mapa de la ciudad que es la infraestructura vial, que es conectada, que es continua, que hoy día se ha ido enriqueciendo porque tenemos un enfoque ya no en la vialidad, sino en la movilidad. Entonces hay otros modos de transporte que también empiezan a tener su rol, pero ese es un mapa, hay otro. Hay otro, y piensen ustedes como en su barrio o en el centro de la ciudad, uno es el mapa de las calles, ¿cierto?, con su vereda, y otro es el mapa de ese que va todos los árboles que están en las calles, que se juntan con el follaje de los árboles que están en el patio de las viviendas o de los edificios, con las plazas, con todos los retazos de espacios que tienen vegetación. Bueno, esa es la infraestructura verde. La infraestructura gris, que abarca tanto la red sanitaria como la vialidad eléctrica, comunicaciones, cada infraestructura de esas transporta un servicio, energía, electricidad, trae agua potable o se lleva las aguas servidas y hay otra red que se llama las aguas servidas, las comunicaciones traen comunicaciones. La infraestructura verde también es una red, pero trae múltiples servicios y son los servicios ecosistémicos. Y esos servicios que provee la vegetación, esencialmente el arbolado, pero en su conjunto la vegetación, es reducción de temperatura, que es lo que mencionaba recién, captura de contaminantes, producción de humedad, porque tiene evapotranspiración, bienestar psicológico, mental, porque eso es lo que nos hace bien a los humanos, ver y no solamente tocar, ver la vegetación. Entonces es una red que distribuye bienestar para los humanos y también para la fauna urbana. No me voy a poner extremadamente ecologista en esta audiencia, pero les recuerdo las aves, las mariposas, las chinitas, toda nuestra fauna que es valiosa y tiene una función, las abejas que conmueven a la mayoría de la gente. Pero
Solo pensando en seres humanos, la función de la infraestructura verde es el bienestar, entregar, porque la definición de servicio ecosistémico, para las que no la conocen, son aquellas funciones ecosistémicas que generan bienestar en los seres humanos. Ese es un servicio ecosistémico. Entonces, cualquier cosa que ustedes imaginen ahora, una fruta, es un servicio ecosistémico, respirar aire fresco, estar a la sombra, esos son los servicios ecosistémicos, son algo muy cotidiano. Y por supuesto que el nombre viene heredado de cuando estudiábamos los ecosistemas fuera de la ciudad, pero cuando entramos a las ciudades, nosotros tenemos el arbolado, las plazas, los parques, que tratan de ser cada vez más heterogéneos, digamos, tener distintas especies y distintos tipos de plantas, justamente para optimizar la entrega de servicio ecosistémico. En ese sentido, si tomamos en serio el desafío de construir nuestra infraestructura verde, tenemos que generar nuevos instrumentos o adecuar los que tenemos, y probablemente las áreas metropolitanas son una oportunidad para eso. Son un desafío gigante porque son demasiado grandes y demasiado construidas, demasiado densas, mucho concreto. Pero también el concepto, el que existan áreas metropolitanas, va a obligar a una administración más integrada de estos espacios. Tenemos que migrar hacia allá. O sea, en este momento hay muchas funciones sectoriales, pero tienen que ir cada vez siendo asumidas de alguna manera por un gobierno que es territorial, ¿cierto? Que es el gobierno regional, y los organismos sectoriales tenemos que coordinarnos en ese trabajo. Bueno, en esa transición creo que podemos construir esta estrategia. Entonces ya no es Parquemet construyendo, administrando sus 21 parques urbanos, me refiero a Santiago, en las otras ciudades son otros los números, sino también cada municipio aportando con sus plazas y cada junta de vecinos aportando con sus espacios. En cada escala hay desafíos digamos, estructura. Eso es lo bueno que tiene el concepto de infraestructura verde, porque va escalando. Pero creo que si nosotros queremos construir áreas metropolitanas resilientes, si en realidad la crisis climática es una urgencia, que puedan adaptarse y asegurar el bienestar de todas las personas, el nuestro también en unos años más, no son las futuras generaciones, nosotros también que vamos a estar vivos, espero, en 10, 20 años. Bueno, si queremos hacer esas áreas metropolitanas, entonces tenemos que empezar a construir esa red con todo lo que tenemos ahora, pero tenemos que optimizarla. Y tenemos que entender también que la infraestructura verde no es el adorno de la vialidad o de la infraestructura gris, es una infraestructura en sí misma que requiere su espacio. Eso, por ejemplo, implica asignación de espacio urbano, y eso sí es un problema, porque hoy una de las dificultades que tenemos es que en los perfiles de calles la electrificación va junto con la línea del arbolado urbano y no se resuelve, como cree mucha gente, poniendo subterráneos los cables, porque los árboles tienen raíces. Y mientras más grande el árbol, más grande la raíz, porque tienen que sostenerla. Entonces tenemos que resolver eso, las infraestructuras grises y las infraestructuras verdes. Y eso tengo que resolverlo en todas las escalas. Y yo creo que ese es el desafío. Yo creo que es posible, pero voy a dejar para después que pregunten cómo. Muchas gracias, Sonia. Creo que justo lo último que agregaba es bien provocador en la discusión que estamos abordando en materias de planificación y ordenamiento del territorio. Yo quería hacerles algunas preguntas, al igual que en el panel anterior. Ustedes pueden decidir cuál responden y cuál les interesa más. Algunas van a reconocer para quién es cada uno, pero creo que la que es transversal es desde sus respectivas áreas y vivencias y trabajo. ¿Qué políticas o proyectos recientes han demostrado ser exitosos en la integración de infraestructura verde? ¿Y qué lecciones se pueden utilizar para futuras iniciativas en el marco de las áreas metropolitanas? Como un ejemplo. Y otras preguntas,
qué rol juegan los grandes parques urbanos en la resiliencia climática en las ciudades y cómo se podría replicar esta iniciativa en las otras regiones que están constituyendo áreas metropolitanas, que son diversas. O sea, la región de Tarapacá es completamente diversa a la región de los lagos, que se constituyen como áreas metropolitanas. Y finalmente, bueno, son dos preguntas, pero es una. ¿Cómo se puede articular las políticas de movilidad urbana con las estrategias de infraestructura verde para mejorar la calidad de vida en las áreas metropolitanas? Y en el fondo, ¿cuáles son las barreras y oportunidades para la implementación de esta infraestructura en áreas densamente urbanizadas? En el orden que quieran. No sé quién quiere partir. Bien, yo voy a partir por las últimas dos. Ahí nos podríamos explayar, estar todas las tardes, sobre todo pensando en los desafíos y en las barreras que hay, que son múltiples. Yo creo, y ya lo dije en mi intervención anterior, la articulación multisectorial es fundamental. Los planes tienen que ser territoriales, no podemos tener solo planes de transporte, no podemos tener solamente instrumentos de planificación territorial, tienen que conversar entre ambos y la infraestructura verde tiene que ser parte de esto. Así que eso es como primera cosa, yo creo que es lo más importante para articular las políticas de movilidad. Aquí, si vamos a planificar una plaza o un parque, tenemos que ver cómo se va a conectar con la otra plaza, con el otro parque. Si tenemos esteros, si tenemos humedales, si tenemos borde costero. Todo esto tiene que conversar también con la movilidad. Podemos, por ejemplo, escoger en el borde de un estero hacer una vía de varias pistas por sentido, o podemos sacrificar algunas pistas de vehículos para hacer un mejor espacio para las personas y que podamos hacer nuestras ciudades mirando hacia, por ejemplo, esos cuerpos de agua que a veces son tan preciosos y no los aprovechamos bien porque la vialidad no lo permite. Eso no puede pasar. Eso también es importante en la articulación. Nosotros, toda nuestra política, toda nuestra movilidad, ahora nuestra estrategia está centrada en la movilidad sustentable, sobre todo caminatas, ciclos y transporte público. Entonces, en eso necesitamos articular. Y barreras y oportunidades hay muchas. Hace muy poquito, durante este mes, dimos a conocer los resultados de la encuesta Origen-Destino de Talca-Maule, una de las últimas que tenemos. Este año también vamos a lanzar los resultados de varias más. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros lo que podemos ver en esta encuesta es que viajes en auto de menos de 2 kilómetros tenemos 60.000 viajes al día. Si llevamos esos 5 kilómetros son 170.000 viajes en auto diarios. Un viaje de 2 kilómetros puede ser un viaje caminable, en un viaje de 5 kilómetros puede ser un viaje ciclable, pero para eso tenemos que dar la infraestructura y tenemos que conocer qué tipo de viajes son. Hablamos ayer de los viajes de cuidado, por ejemplo. Estos viajes que son chiquititos, son viajes directos, son viajes de una persona que lleva a su hijo al colegio, que después se va a trabajar, que va de compras. Si sabemos eso y podemos darle una solución al respecto, que esta solución considere vías caminables, que considere ciclovías, que considere espacios de descanso, que considere arbolado, puede hacer más fácil que esta persona se baje del auto y decida caminar. Si puede llevar un coche, si puede llevar una silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar en esto para hacer nuestros proyectos, tenemos que tratar de reencantar, porque lo que tenemos ahora es que el transporte privado nos está ganando la batalla y eso no es sostenible en el tiempo de ninguna manera. Por otra parte, también el otro desafío que tenemos es cómo financiamos estos proyectos. En general, bueno, la mayoría de los que está acá y ha trabajado en proyectos sabemos que la evaluación social de pronto es un tema, sobre todo cuando en el caso de, por ejemplo, del transporte y la movilidad, el objetivo no es el ahorro de tiempo, que es donde tenemos los principales beneficios actualmente en nuestras metodologías,
Si el principal beneficio no es el ahorro de tiempo, si el principal beneficio es el bienestar de las personas que andan por las calles, ¿cómo valorizamos eso para poder obtener los fondos para poder invertir? Es un desafío que en este momento nosotros de los planes de movilidad que estamos haciendo 15 en total a lo largo del país, que son pilotos en que estamos con el Ministerio de Desarrollo Social viendo en conjunto cómo podemos hacer para tener una metodología más adecuada para medir estos beneficios, estos impactos, y a lo mejor pensar que ni siquiera es necesario medirlos, a lo mejor hay cosas que tienen que ser estándares. Si actualmente las veredas son un estándar, ¿por qué las ciclovías, por ejemplo, a lo mejor no? O los espacios para el transporte público. Tenemos que ir viendo cuánto es lo que nosotros tenemos que justificar realmente que es bueno para la sociedad y cuánto, como sabemos que es bueno para la sociedad, tenemos que hacerlo lo más eficientemente posible. Eso también es un desafío para nosotros como sector. Y lo que dije también al principio, que creo que también es un desafío, es reencantar a las personas, a los barrios, a las comunidades con estos proyectos. No es fácil. Es muy difícil cuando tú vas con un proyecto de ciclovías y la persona que tiene el negocio ahí te dice no, no me vas a poner una ciclovía aquí porque la gente no se va a poder estacionar y no va a poder llegar a mi negocio. Eso es una realidad. Y eso también tenemos que conversarlo y tenemos que ver soluciones en conjunto. Las personas que cuando tú vas te dicen, yo me demoro cada vez más en llegar a mi trabajo y tú me quieres quitar una pista de autos y aumentar la congestión. Yo no quiero eso para mí. También eso es algo que hay que conversar, hay que buscar soluciones en conjunto y poder de esta forma lograr una ciudad que sea amigable para todos. No, por favor. ¿Ahí sí? Sí. Ya. No, yo creo que hay algo que se está planteando aquí que es muy importante del tema de cómo vamos haciendo una ciudad más integrada. En el caso del Ministerio de Vivienda, hace ya un tiempo empezaron a aparecer los planes urbanos habitacionales, como es el caso de Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillo. Ahora estamos desarrollando el proyecto urbano habitacional de la Ciudad del Niño, que finalmente están pensando como una ciudad que, claro, hoy día el plan de emergencia habitacional se ha robado un poco la agenda, que finalmente hay un déficit habitacional a nivel país y a nivel de la región. Pero tenemos que entender cuáles son las posibilidades o cuáles son las políticas públicas que tenemos para ir construyendo una ciudad más amigable para todos y todas, y que tenga la infraestructura necesaria, un poco lo que hablaba Patricia, como cómo uno se va moviendo desde su casa al servicio, con un coche, o tener opciones de movilidad. Entonces, cuando nosotros, de cierta manera, como Parque Metropolitano, y lo digo así, o más bien como Ministerio de Vivienda, estamos pensando en crear un parque nuevo, o ya estamos manteniendo los parques, esperamos que también la ciudad siga avanzando para que finalmente toda la ciudadanía tenga el acceso a estos lugares o a los parques, a las plazas. Yo creo que es muy importante que finalmente vaya creciendo la ciudad, o más bien que creciendo, no de manera extensiva, sino que se vaya mejorando la ciudad con lo que ya tenemos. Y yo creo que el tema yo creo que el tema que planteas tú, el tema del origen-destino, hoy día es un tema clave de cómo finalmente hacemos que nuestras ciudades tengan, o sea, los servicios estén cercanos, cómo vamos manejando
siempre me acuerdo de temas de cómo uno puede ir abarcando como un radio de, no sé, 500 metros a pie, o no sé, 2 kilómetros en bicicleta, cuánto en transporte público. Entonces, tenemos que ir viendo y eso va en nuestra, o sea, va en la misión de Parque Event. Nosotros queremos entregar felicidad a la ciudadanía a través de nuestros parques de alto estándar. Entonces, pero de cierta manera los parques no son nada sin una ciudad integrada. Entonces es muy importante de ir como consolidando, como decía muy bien Sonia, como esta infraestructura gris versus a la infraestructura verde. Como un poco también a la pregunta que hacía, es como qué cosas hemos hecho, qué proyectos hemos hecho para ir paliando estos temas. Hoy día, bueno, se ha hecho una inversión enorme en un parque que se ha ido entregando por etapas, que es el Parque Mapocho Río, que es un parque de 9 kilómetros que finalmente está reconvirtiendo la ribera del río Mapocho, o sea, principalmente la ribera sur, y que de cierta manera va completando esta infraestructura verde que viene casi de la cordillera, que de hecho se habló un poco al inicio, cómo estos espacios que tenían otros usos, estaban denigrados, podemos darles otros usos y finalmente ir creando tanto ciudad como también ir pensando cuáles son los beneficios que trae para cada uno de los ciudadanos y también para el ecosistema. O sea, hoy día tener un parque donde antes había un basural, un poco lo comentaba Sonia, o sea, llegan naturalmente aves, llegan naturalmente insectos, entonces de cierta manera va cambiando un poco también la lógica que se daba en los sectores. Y obviamente que también nos importa mucho el ecosistema, pero también se le da otra cara a las partes de la ciudad y que finalmente los vecinos y vecinas de los sectores tengan estas plataformas para ir desarrollándose y tengan el contacto con estos espacios. Yo creo que eso es algo como bien importante que tenemos que seguir construyendo como intersectorialmente. También se me viene a la mente que, claro, la bajada de la política nacional de parque urbano ha ido como tocando se podría decir, ciertas acciones. Entonces, con el Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente está la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Entonces, de cierta manera, nosotros también le estamos exigiendo a nuestros contratistas que están haciendo en los parques que es necesario también valorizar los residuos que se están generando en los parques a través de compostaje, a través de lombricultura. Entonces, también es ver cómo vamos un poco reduciendo también esas implicancias que también un poco van haciendo la conservación en sí de los parques. Eso, muchas gracias. Sí, bueno, la gatita también quería. Sí. Mira, en relación con buenas prácticas o ejemplos, quizá, yo creo que todavía son muy incipientes. Pero veo, por ejemplo, un intento de transformar un poco la ciudad en estos proyectos de los barrios calmos, que consiste en poner barreras en las calles para que los autos no vayan a tan alta velocidad, y eso facilita mucho el uso, que las personas caminen y que se atrevan a dejar que los niños y niñas jueguen en la calle, porque no tienen la amenaza de los automóviles pasando a toda velocidad. Bueno, quizás a 60 kilómetros por hora, pero eso ya es bastante amenazante. Entonces, las ciudades nuestras no están hechas para la caminata, ni para la ciclovía, ni para andar en bicicleta, no porque falte ciclovía,
sino porque simplemente es tan impresionante y tan fuerte el dominio del espacio, la destinación del espacio del automóvil, e incluso tan definida las calles. No sé, una colectora tiene que cumplir con cierta velocidad de desempeño. Entonces, está pensado cuando se diseña la calle, la ciudad, para que el vehículo pase a una determinada velocidad. No importa lo que pasa con los peatones, ni cuántos minutos se quedan esperando el semáforo, ni qué sé yo, ni que a veces tú tienes que doblar y no está claro quién. Y bueno, también el conflicto que hay con la ciclovía y los automóviles. Entonces, me gusta mucho escuchar lo que plantea Patricia en el sentido de, bueno, ¿cuál es esa variable que es la que estamos buscando cuando pensamos en la movilidad? ¿El bienestar o el ahorro de tiempo? Y también que impactada por la cantidad de viajes de menos de 2 kilómetros. O sea, es absurdo. Todas las personas pueden caminar 2 kilómetros, ir y volver, a comprar pan y volver. No es nada dramático. Entonces, creo que no es solo el uso del automóvil para estos pequeños viajes, puede ser parte de una costumbre, puede ser también parte de que el espacio está diseñado para eso. ¿Cómo voy al supermercado que está a 5 cuadras? En auto. Porque hay calle, hay una entrada, hay no sé qué, pero si vas caminando, tienes que... es un poquito más rugoso el viaje y los accesos no son tan fáciles. Es cierto, yo creo que mirar la ciudad con el foco en cómo las personas se mueven y cómo las personas usan el espacio, todas las personas, nos va a facilitar este cambio hacia otro diseño. Hay una regla que no sé de dónde salió la ley, pero que la ciudad que es para menos de 8 años y para más de 80 años. Si una persona de menos de 8 años, de más de 80 años, puede caminar con seguridad una trayectoria, el resto del mundo puede. Eso, y probablemente lo va a hacer. ¿Ah? No es que no lo va a hacer. Entonces, cuando uno piensa esa ciudad para la persona que sale de su casa, camina hasta el transporte público, lo usa, se baja en su trabajo, o bien camina para ir a dejar a las niñas, los niños al colegio y luego usa el transporte público para ir a su trabajo, hace unas compras, vuelve, vaya con una bolsa, pasa a buscar a los niños o quizás hay otro que se encarga de esa parte, llega a su casa. Si uno piensa esas trayectorias y las facilita, es indispensable contar con espacios seguros, espacios agradables, espacios con árboles o con flores, no todo es árbol, con mucha vegetación porque es la que te genera el confort térmico. Se hizo mención, y no quiero dejar pasar la mención a las ciudades del norte, porque una frase muy fácil es decir, bueno, pero en el norte, casi de Santiago hacia el norte, no puede haber árboles porque es un desierto. No, probablemente en Antofagasta naturalmente no hay árboles, pero hay muchas otras plantas. Se pueden hacer como parrones con enredadera, con plantas que sí son de la región. Se puede generar suelo. Sí, la ciudad es una entidad artificial. Entonces, así como construimos edificios, casas nuestras, con concreto, podemos construir grandes espacios con suelo artificial, porque en el norte también tenemos problema de la sal. Entonces, al regar se hacen cárcavas en el suelo, tienes que generar un sustrato. Bueno, puedes generar ese sustrato. Eso no es, esa tecnología y esa capacidad existe en nuestro país. Entonces, esa infraestructura sí se puede crear, porque lo que sí estoy convencida es que las personas, todas, necesitan contacto con la naturaleza. Y prueba de ello es que cuando no hay limitación de recursos, hay jardines. Eso es lo que pasa en la comuna de alto ingreso en Santiago, eso es lo que pasa en la mitad del desierto de Arabia cuando un jeque tiene unos jardines impresionantes, y estoy segura que en Google han visto esas fotos, en la mitad del desierto. Porque, claro, nosotros nos enfrentamos a una limitación de recursos, pero también hay recursos en la naturaleza, en los conocimientos que ya tenemos y en la estructura, digamos, en lo que nos provee la propia ciudad. Y eso es lo que tenemos que empezar
a utilizar, y quizás eso sí yo creo que es materia de estándares, porque ¿por qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar cuánto beneficio te genera una plaza de, no sé, 2.000 metros cuadrados versus cualquier otra, cuando está claro los beneficios de esa plaza para todas las edades, para toda la gente que vive ahí? Si uno suma, además, todos los beneficios asociados a la adaptación al cambio climático, a la resiliencia, suma mucho más. Entonces, es un estándar mínimo de ciudad, una ciudad que permite que las personas caminen, tengan un área verde, las niñas y los niños jueguen con seguridad, capturemos carbono, conservemos especies nativas, tengamos el bienestar que se requiere. Hoy, países como Japón tiene esta ley de los bosques urbanos, cada ciudad tiene que tener su bosque, y lo que busca es asegurar que las personas camino a su trabajo puedan transitar a través de un bosque. No son bosques existentes, los van a construir, los están construyendo en realidad. Y en Inglaterra, el Ministerio de Salud está financiando, tiene un programa también para bosques urbanos. No se llama Ministerio de Salud, tiene otro nombre y no me acuerdo de cómo se llama porque es más largo. Pero en el fondo, ¿cuál es la idea? El contacto directo con la naturaleza disminuye una cantidad enorme de prevalencia de enfermedades de la población mayor de 60 años. Y de repente, a través de estudios, el Ministerio de Salud dijo, bueno, yo prefiero invertir, apoyar todos los programas que tienen todas las municipalidades para construir parques arbolados, antes que tener que seguir construyendo los sanatorios donde tengo que internar a esas personas mayores, que además viven solas. Entonces, tenemos que mirar, cuando digo integralmente, como dices tú, intersectorialmente, no somos solo los servicios que trabajamos, digamos, con la estructura, con la vivienda, con la dimensión física de la ciudad. También esos otros servicios como Mideso, como salud, como que trabajan con el bienestar físico, mental de las personas. Eso yo creo que es posible porque ese conocimiento, esas capacidades existen. Lo que tenemos sí, y eso todavía no sabría cómo exactamente cuál es el camino, pero creo que se puede emprender, es cómo modificamos nuestras formas de hacer. Cómo cuando ese plan regulador trata de incorporar infraestructura verde con este criterio y no le da continuidad a las calles, pero sí le da continuidad a las plazas y parques, cómo es aprobado por su respectiva Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Y cómo desde Obras Públicas, cuando le dice, este es un parque inundable, dice, no te exigen que esté la obra, el ducto. No, si no le voy a poner un ducto, lo que quiero es un espacio verde que tiene plantas que se va a inundar, porque no te lo aprueban. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y esa conversación yo creo que tenemos la posibilidad de darla en el estado actual del Estado de Chile. O sea, con las personas actuales, ustedes trabajan, entiendo, todos trabajan en distintos espacios del Estado. Bueno, podemos dar esa conversación y podemos encontrar esa ordenanza, ese protocolo, ese reglamento, ese no sé qué dictamen de Contraloría en el cual hay que intervenir para hacer la cosa un poco distinta. Hay un trabajo administrativo que se nos olvida, a veces nos concentramos mucho como en la visualización de las obras y del proyecto, pero hay un trabajo detrás que hay que hacer y los fondos los tenemos que poner ahí, en esas pequeñas semillas, en esos ejemplos que además son proyectos. O sea, yo espero que se concreten algunos de los que ustedes están haciendo porque son una muestra, inmediatamente es un piloto para lo que podemos invertir en el resto del país. Con Seremi de Medio Ambiente no ponemos ni un peso, pero tenemos muy buenas ideas, apoyamos a todo el mundo y en verdad la integralidad, esta obligación de pensar en las ciudades que deben adaptarse y deben generar esa resiliencia al cambio climático, nos obliga a pensar en todo. Y nos obliga también a mirar cómo todas esas capacidades que están dispersas en los distintos servicios pueden sumar, generar espacios muchísimo mejores y una verdadera ciudad con verdadera infraestructura verde.
Bueno, en honor al tiempo, vamos a terminar esta jornada con este gran panel que nos deja llenos de buenas ideas para seguir avanzando y solo agradecerles a quienes nos están acompañando online, pero a quienes también se quedaron durante las 2 jornadas, a nuestros colegas de regiones que vinieron. Esperamos que hayan recolectado información que nos permita seguir aprendiendo y mejorando nuestras políticas públicas que afectan el territorio. Entiendo que ahora va a venir nos queda un último espacio de cierre. Estas son mis palabras finales. Muchas gracias. Sí, ya no quiero hablar más. Pero muchas gracias por estar acá. Gracias, Martina. Te sacamos el jugo durante todo el día. Muchas gracias. Gracias por toda esa participación, esa comunicación. Muchísimas gracias también a todos ustedes que asistieron al seminario, a los que estuvieron ayer en la Alameda, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, a los que están presentes, a los que vieron la transmisión por YouTube. También agradecer a quienes nos acompañaron, Pedro Figueroa y Constanza Medina, quienes han realizado la transmisión de este seminario en lengua de señas. Así que muchísimas gracias también a ellos. Y ahora les invitamos acá en el exterior a poder compartir una última instancia, un cóctel que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes. Que tengan una hermosa tarde.